con esta última mesa del primer día de la conferencia Nuevos Conservadurismos, Críticas y Resistencias, que ha sido organizada por el Grupo de Investigación en Estudios Culturales y por la Maestría en Estudios Culturales. Yo soy Alexandra Hibbett, coordino ambos espacios. Y bueno, es un placer tener aquí a Farid Kahat y a Rodrigo Gil. Vamos a tener una mesa redonda en torno a sus recientes publicaciones, que pueden ver proyectadas atrás de ellos. Hemos coincidido en que justo el autor está debajo de cada libro para que no hayan confusiones. Y la mesa redonda se llama Pensando la ultraderecha peruana de hoy, una conversación entre Farid Kahat y Rodrigo Gil. Entonces, antes de plantearles algunas preguntas, paso a presentarles. Farid Kahat es doctor en gobierno por la Universidad de Texas en Austin, es profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, conductor del podcast Escena Internacional y asesor ad honorem del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en el Centro de Docencia e Investigación Económicas en México, así como comentarista en temas internacionales en CNN en español. Fue columnista del diario mexicano Reforma de México y del diario peruano El Comercio y conductor del programa TV Perú Mundo en el canal público TV Perú. Su libro más reciente es Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común, que fue publicado en el 2024. Y Rodrigo Gil Piedra, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, es magíster en Sociología y licenciado en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es docente en la PUC y ha ejercido docencia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Sus áreas de interés incluyen partidos políticos, regímenes políticos, elecciones y movimientos sociales. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Entre Dios y el Estado, la politización del movimiento conservador en el Perú, del 2024, Viva la vida, la familia, la libertad y la patria, anotaciones sobre la derecha política y el movimiento conservador en el Perú en clave comparada, del 2022, y Caminantes, oportunidades, ocupaciones, aspiraciones e identidades de los jóvenes rurales peruanos, coeditado con Carolina Trivele del 2021. Ok, entonces yo les voy a plantear 3 preguntas a nuestros invitados. Les he dicho que pueden contestar en 5 minutos cada uno. Luego podemos hacer algunas repreguntas entre nosotros, si es que tenemos repreguntas y comentarios, y luego abrimos a un diálogo con todos ustedes. Entonces la primera pregunta es bien simple. ¿Podrían ofrecernos un breve resumen de lo que proponen en sus libros recientes, por favor? Comenzamos contigo, Farid. Buenas tardes. Bueno, voy a hablar poco del libro y poco de derecha radical peruana. Y voy en esta primera respuesta abordar temas porque ya me habían enviado las preguntas, ¿no? Entonces voy a abordar parte de lo que viene luego. El libro, se basa en el hecho de que yo publiqué un libro anterior en 2019 sobre la derecha radical en el mundo contemporáneo, y el capítulo sobre América Latina, para ser honesto, era malo. Sentí que era un pendiente, ¿no? Escribir específicamente sobre la región en la que vivo, ¿no? Y el término derecha radical o derecha populista radical lo tomo como la mayoría de politólogos de un autor neerlandés, Cas Mudde, y él habla de 3 características que definirían a la derecha radical contemporánea. Primero habla de nativismo. En realidad esto podría traducirse para todo efecto práctico en nacionalismo étnico. Porque claro, él usa el término nativismo porque dice esta derecha también excluye a pueblos que han vivido ancestralmente en Europa, pero que no son considerados parte de la nación, como los gitanos, por ejemplo, ¿no? Los magyares. Pero nacionalismo étnico es lo esencial, es decir, la pertenencia a la nación no depende únicamente de la condición de ciudadano, igual en derechos y deberes ante la ley. Depende de hablar la lengua correcta, tener la religión mayoritaria y a veces incluso abiertamente tener un determinado color de piel, ¿no? Por eso se habla de supremacismo blanco.
Segundo, populismo en el sentido más sencillo del término, la división de la propia sociedad y muchas veces la división del mundo entre élites políticas y económicas que ejercen poder para beneficio propio y el pueblo como un todo indiferenciado al cual el líder populista pretende representar. Y eso da pauta para la tercera característica, autoritarismo, ¿no? Para empezar, porque si el pueblo es un todo homogéneo, no hay tal cosa como distintos representantes de distintos sectores de la población. Hay un representante de la voluntad general, pero también por su apego a la sumisión a las normas y a las autoridades tradicionales, pero además autoritarismo stricto sensu en lo político, ¿no? Porque incluso algunos de quienes podríamos agrupar en esta derecha radical, como Víctor Orbán en Hungría, hablan de democracias no liberales. Yo anticipo que para mí tal cosa no existe. No hay democracia, bueno, por lo menos no hay democracia sin dos componentes que son aportes del liberalismo a la democracia representativa. Uno puede hablar de los límites de la democracia liberal, pero no puede pretender que haya democracia sin división de poderes y sin derechos fundamentales, ¿no? Del individuo. En el caso de América, y no solo Latinoamérica, porque esto viene también de Estados Unidos, parten de una premisa, en mi opinión, totalmente equivocada, pero es aquella según la cual el comunismo no perdió la Guerra Fría, el marxismo no perdió la Guerra Fría, sino que mutó y se ha vuelto más exitoso, reemplazando la lucha de clases por la lucha entre grupos definidos con base en identidades culturales. Y eso es lo que ellos llaman marxismo cultural. Cuando uno les pregunta quién sería para ellos un marxista cultural y quién se autodefine como tal, rara vez pueden dar buenas respuestas, ¿no? Por ejemplo, una vez me dicen Foucault, digo, Foucault no era marxista. Y no hay tal cosa como alguien que se autodefina como un marxista cultural. Pero además, dentro de esta visión, cualquier cosa que vaya en contra del orden y los valores tradicionales que ellos pretenden defender cae dentro del marxismo cultural, pese a que haya grandes diferencias entre estos grupos. Por ejemplo, no hablemos ya de diferencias entre feminismo y marxismo, sino en el propio feminismo, ¿no? El feminismo interseccional es muy crítico de lo que llaman países desarrollados el feminismo blanco. Hay debates dentro de estos grupos. Ponen dentro del marxismo cultural a la escuela de Frankfurt y el propio marxismo tuvo diferencias muy grandes, no solo con el feminismo en algunos momentos, aunque esa no fue su principal diferencia, sino sobre todo con el movimiento LGTB más, ¿no? Las así llamadas terapias de conversión que ahora asociamos a grupos evangélicos tienen un precedente en la Unión Soviética, ¿no? Y la escuela de Frankfurt eran gente que reivindicaba los valores de la Ilustración, valores eminentemente modernos, pero en fin, esta es la visión que ellos tienen del enemigo al que enfrentan como un enemigo cohesionado. Y en cuanto a América Latina, el componente anticomunista que se mencionó en la mesa anterior es más fuerte que en las derechas radicales de Europa o Estados Unidos, con esto termino la primera parte, porque mientras que la derecha radical en Europa surge cuando la principal fuerza electoral de izquierda estaba en pleno retroceso, que era la socialdemocracia, o es la socialdemocracia, y en Estados Unidos nunca hubo una izquierda electoralmente competitiva. La última vez que la última y la única vez que bueno, alguien podría decir que Roosevelt sería otro ejemplo, pero la última vez que la ala izquierda del Partido Demócrata ganó la candidatura presidencial de ese partido en los Estados Unidos fue en 1972, con McGovern, ¿no? Entonces, en esos países la competencia no era con la izquierda, ¿no? En Francia, donde la derecha radical ha llegado 3 veces a la segunda vuelta presidencial, en las 3 ocasiones compitió con candidatos de derecha tradicional, no con candidatos de izquierda. América Latina se distingue porque aquí la derecha radical surge después de la llamada marea roja, es decir, el mayor auge electoral de la izquierda en toda la historia de América Latina. Y claro, en parte la conducta de la izquierda en el gobierno ayuda a entender el auge posterior de la derecha radical.
En casos como Venezuela o Nicaragua, porque atenta contra la democracia representativa, la propiedad privada, la vigencia de los contratos, pero incluso la izquierda moderada atenta contra su agenda moral, ¿no? Sobre todo en el tema de matrimonio igualitario, que ha sido aprobado en 5 o 6 países de Sudamérica, y no bajo gobiernos liberales, sino bajo gobiernos de izquierda habitualmente. Y otra cosa que es distintiva en América Latina es el tema de el delito, en particular los homicidios, y por ende el discurso de mano dura. Voy a terminar con algo que más bien es, si quieren, un mensaje alentador. Los partidos de derecha radical no son aliados naturales entre sí, precisamente porque el nacionalismo étnico es la base de su identidad. Los nacionalismos étnicos, por muy de derecha que sean, suelen ser enemigos los unos de los otros. El nacionalismo étnico ucraniano hunde sus raíces en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, reivindicando un aliado de Hitler, Stepan Bandera. Y el nacionalismo étnico ruso también es de extrema derecha, pero tiene como enemigo existencial al nacionalismo étnico ucraniano. Y precisamente porque no son enemigos naturales, fenómenos como Trump han terminado causando un daño a sus aliados, a sus presuntos aliados por afinidades ideológicas. Partido Conservador en Canadá, hay elecciones pronto en Canadá, estaba como 30 puntos delante de los liberales en las encuestas de opinión hasta que Trump dijo que quería anexar Canadá y que iba a librar una guerra comercial con Canadá. De pronto el Partido Liberal ha vuelto a pasar a primer lugar, estando 30 puntos detrás. En segundo lugar, el Partido Popular danés, un partido de derecha radical, es un partido que reivindica el discurso de Trump en materia migratoria, en materia de género, pero por otro lado, cuando Trump dice que quiere tomar Groenlandia por las buenas o por la fuerza, el Partido Popular danés tiene que tomar distancia clara de Trump. La otra cosa que también creo es algo auspicioso es que los partidos de derecha radical pueden ser buenos, digamos, capitalizando el descontento político, pero no son buenos proponiendo soluciones. El Brexit es un ejemplo en el Reino Unido, aunque la paradoja es que para robarle las banderas, quien implementó el Brexit, para robarle las banderas a la derecha radical fue el Partido Conservador, y fue quien pagó las consecuencias del desaguisado. Ahora lo mismo está pasando con Trump. El proteccionismo de Trump está teniendo un costo para la economía que probablemente sea el anticipo de una derrota mayúscula de los republicanos en las elecciones de medio término. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Gracias por la invitación, Alexandra, a este espacio de diálogo y a Farid por compartirlo conmigo. Y creo que nos vamos a complementar bien porque, a diferencia de Farid, yo sí voy a hablar sobre mi libro y sobre la derecha radical o el movimiento conservador en el Perú. Entonces, quiero compartirles en los minutos que tengo algunas ideas desarrolladas en el libro, un libro en el que analizo esencialmente cómo se ha construido y politizado lo que yo denomino como el movimiento conservador en el Perú. Y el punto de partida del libro del cual estamos hablando es al mismo tiempo una constatación como una sorpresa. ¿Por qué? En la medida de que en los últimos años en el Perú, actores conservadores asociados a la defensa de una agenda moral religiosa que hasta hace no tanto tiempo eran periféricos, marginales, que participaban políticamente pero no con tanta visibilidad, en el último tiempo, en los últimos años, se han vuelto actores protagónicos de la escena política nacional. Entonces, en torno a esta constatación / sorpresa, planteo o armo la pregunta sobre cómo y por qué es que en tan poco tiempo actores asociados al movimiento conservador se volvieron claves y relevantes en el espacio de toma de decisiones al interior del Estado. Y en ese sentido, en el libro planteo como dos objetivos medulares. En primer lugar, analizar cómo se ha politizado el conservadurismo religioso en el Perú, entendiendo este proceso no tanto como la irrupción o la mera irrupción o emergencia de actores religiosos que tienen interés y aspiración por hacer política, sino particularmente como la construcción de una agenda moral que busca redefinir el orden democrático peruano a partir de valores tradicionales asociados al género, a la familia, a la sexualidad.
Y en segundo lugar, y tal vez esto es lo más importante para mí por mi deformación como politólogo, cómo es que este movimiento conservador que ha girado en torno a esta agenda moral asociada a valores tradicionales, en el tiempo pasa, se traslada, transita de un mundo social asociado a las protestas, a las calles, a los medios de comunicación, etcétera, a ocupar hoy un espacio político institucional, central, en el Congreso, en los ministerios, en la presidencia, etcétera. ¿Cómo llegamos aquí? Es una de las grandes preguntas, digamos, ¿no? Y ahí se han vertido pues una serie de explicaciones para dar cuenta cómo esta politización se ha producido, no solamente en el caso peruano, sino en general en el mundo. Una parte de las explicaciones tiene que ver con algo con lo que menciona Farid, y coincido perfectamente con ello, es que muchos actores de la derecha radical han ganado terreno político como una forma de castigo electoral a gobiernos de izquierda en la región, por ejemplo, muchas veces desgastados por sus propios errores o por escándalos de corrupción, que son numerosos, o por no haber sabido cómo gestionar y manejar correctamente, digamos, la cosa pública o cuando les tocó ser gobierno. Otro conjunto de explicaciones para dar cuenta de este proceso de politización tiene que ver con que es innegable que hay una circulación de ideas a nivel internacional con recursos y estrategias que provienen de países como Estados Unidos, España, la iberósfera, la famosa iberósfera, o Argentina, para pensar más en nuestro vecindario, que han potenciado a los actores locales conservadores y a su capacidad para articularse, para formarse, para posicionarse y para ganar visibilidad, la cual vemos hoy en día reflejada en el espacio político y en las instituciones. Ahora, yo coincido con estas explicaciones, estoy de acuerdo parcialmente con ellas, pero cuando uno analiza con cierto nivel de detalle y mira la coloratura particular del caso peruano, encuentro, y me parece esto lo clave a subrayar, que no estamos simplemente ante una reacción súbita o espontánea de un sector conservador que decide politizarse, o que estamos viendo simplemente una reacción o un castigo electoral a gobiernos de izquierda que favorece, digamos, a estos grupos que hoy tienen la capacidad de tomar decisiones a nivel político, o que solo estamos viendo un proceso de importación ideológica que se traduce, digamos, en una esfera, llamémosle, inspiracional a nivel regional global, que hace o que le da armas para que nuestros conservadores locales puedan tomar la decisión de dar el salto a la política. Todo eso es cierto parcialmente, pero lo que uno ve en el caso peruano en particular, asociado a este movimiento conservador, es que hay o estamos ante un proceso político de organización, ¿no?, con la capacidad de estos actores para acumular estratégicamente a lo largo del tiempo recursos, discursos, formar actores políticos, crear redes de apoyo mutuo, ¿no? Es una construcción local, digamos, de mediana duración, ¿no?, con raíces en la sociedad, ciertamente, que ha desplegado discursos eficaces, alianzas duraderas entre iglesias, medios de comunicación, ONGs, partidos políticos, y con la capacidad además de posicionarse institucionalmente y de manera muy sólida, ya sea a través de bancadas, en las comisiones de trabajo en el Congreso, en las mesas de trabajo, a través de candidatos propios, ¿no?, con bancadas parlamentarias que hacen eco de las posiciones, digamos, conservadoras de estos actores a nivel que provienen de la sociedad, con influencia en las políticas públicas, particularmente en el campo educativo. Todo ello en torno a una agenda moral conservadora, un real movimiento, digamos, con todas sus letras, ¿no? Entonces, el conservadurismo que yo estudio, digamos, en este libro, no solamente es un movimiento que resiste o que reacciona ante los estímulos externos, sino que tiene la capacidad de construir poder intrínsecamente, de manera, digamos, situada en un contexto particular como el Perú, ¿no? Entonces, es un movimiento que no es solo un movimiento religioso moral o moral, es un proyecto político que busca disputar el sentido del Estado mismo. Y por lo tanto, digamos, hoy como es tan, digamos, mencionado en diversos espacios de comunicación y en medios digitales, por eso es que el Perú es clave, porque es un proyecto político de fondo que busca controlar al Estado desde sus raíces.
Para cerrar ya esta introducción, entonces creo que mi libro no busca caricaturizar al conservadurismo, sino entender cómo opera y qué condiciones han permitido su avance. Creo que además invita a pensar de alguna forma la política no solamente desde coordenadas tradicionales o convencionales vinculadas, digamos, a la dinámica partidaria o a las ideologías, digamos, que operan a lo largo y ancho del espectro político, sino desde una mirada situada, localizada en actores que hoy están disputando permanentemente sentidos comunes, valores, que están buscando, digamos, perfilar identidades y que tienen un proyecto, digamos, de control político más amplio. Finalmente, creo que el libro además implica o es útil de alguna forma para pensar, digamos, en esta democracia que tenemos, una democracia que en principio debiera actuar como el marco político o como un marco político que reconoce el conflicto, pero que permite procesarlo, digamos, para llegar a buen puerto, que garantiza además el pluralismo y que asegura que ninguna visión del mundo se imponga sobre las demás. Creo que viendo la acción política y los éxitos, entre grandes comillas, que han conseguido esos actores, esa mirada, digamos, de la democracia como un marco que controla y que procesa los conflictos políticos, hoy está en entredicho en parte a raíz de la llegada de estos actores al espacio de la toma de decisiones. Muchas gracias a los dos. Creo que ya hemos puesto varias ideas sobre la mesa para discusión. Y bueno, ahora voy a plantear algunas preguntas que hemos pensado en el grupo de investigación. La primera pregunta comienza amplio y luego va bastante específico. La parte amplia de la pregunta es si es que desde que publicaron sus libros han tenido nuevas reflexiones o preguntas a partir de eventos recientes, que como vemos todos los días tenemos nuevas noticias en este tema, o de otras publicaciones académicas sobre estos temas recientes, ¿no? Y en particular nos interesaba saber su reacción frente a un artículo de uno de los miembros del grupo de investigación, que es Juan Carlos Ubius, con respecto al cual vamos a también estar hablando mañana en la mesa redonda al final del día, ¿no? En donde en un artículo Juan Carlos propone que no sería suficiente partir de, o, digamos, basarnos en los postulados de Casmut, este teórico que mencionó Farid hace un momento, para pensar la derecha en América Latina, ¿no? Esto sería un enfoque quizá demasiado eurocéntrico al dar mucho peso a la idea de que la ultraderecha es nativista, que según Juan Carlos no sería un factor determinante en esta región o en este país, y donde más bien habría que poner más centralidad en dos otras variables, ¿no? Uno, el conservadurismo de género, justamente lo que aborda Rodrigo, y otro, digamos, la cercanía entre las ultraderechas y los consensos del neoliberalismo, ¿no? Entonces, para pensar la derecha en la región, Juan Carlos postularía que tendríamos que enfocarnos en esos puntos y nos gustaría saber si es que compartirían esta reflexión, ¿no? Y ya para añadir una pregunta más mía, a mí me interesa en particular la centralidad del conservadurismo de género para las ultraderechas, y me pregunto en ese sentido si es que la centralidad se debe a la influencia de los conservadores religiosos, como digamos hemos escuchado de parte de Rodrigo en cierto sentido, o en qué medida se podría pensar al revés, ¿no? Que los sectores conservadores religiosos han podido tener tanto poder en estos contextos gracias a que en la sociedad en general ha habido un refortalecimiento de imaginarios conservadores de género, ¿no? Quizá digamos, como una reacción a procesos históricos que estén afectándonos a nivel nacional, regional y mundial con respecto a, digamos, los roles que están asumiendo los géneros en la casa y afuera de la casa, ¿no? Digamos, la mayor inclinación de las mujeres a la vida profesional, el menor apego femenino hacia el rol tradicional de la madre, mayor empoderamiento feminista de mujeres jóvenes, obviamente la aparición de nuevas tecnologías de género en el lado médico, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son varios temas, pueden hacer con la pregunta lo que quieran. Adelante, Farid. Comenzamos contigo. Me avisa si me paso el tiempo porque no soy bueno controlándolo. Bueno, nadie controla el tiempo, menos yo. Bueno, lo primero es, sí, Juan Carlos Ubius tiene razón. El nativismo como tal no es un tema en América Latina, pero incluso el nacionalismo étnico no es un tema tan importante para la derecha radical, porque cuando la derecha radical en Europa o Estados Unidos habla de nacionalismo étnico, se refiere a una mayoría blanca que habla la lengua mayoritaria y que tiene
digamos, profesa la religión mayoritaria, que en estos países es alguna variante del cristianismo. Definido así, en América Latina esos grupos, salvo probablemente Argentina y Uruguay, son minoría, ¿no? Y además, cuando tú ves el tipo de etnicidad que reivindican algunos miembros de lo que podríamos llamar derecha radical, reivindican el hispanismo, y uno se pregunta a quién invoca eso, ¿no? Primero, es una minoría de la población la que podría sentirse identificada. Segundo, ni siquiera agrupa a todos aquellos que puedan reclamar un ancestro blanco y europeo, solo los que tienen ancestro ibérico, digamos. Pero incluso gente que pueda reivindicar su ancestro español, hispanismo parece remitir a la cultura colonial, ni siquiera es algo presente, ¿no? Entonces la derecha radical no tiene esa ventaja que tiene el discurso de derecha radical en países desarrollados. En países desarrollados sí está el tema del cambio cultural, pero asociado a los migrantes. Los que hacen perder los valores tradicionales en países desarrollados son los inmigrantes, que habitualmente tienen una lengua distinta, una religión distinta, costumbres diferentes. Ese no es tanto un tema tampoco en América Latina. Primero porque los inmigrantes son una proporción menor de la población que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya son cerca del 15%. Acá todavía en la mayoría de países está por debajo del 5% la cifra. Los inmigrantes además son venezolanos, que tienen la misma lengua, la misma composición religiosa, mayoría católica, minoría evangélica, mismo o mayor nivel de educación que la población local, mismo superior estatus socioeconómico que el promedio local. Entonces no hay los criterios de diferenciación que sí distinguen a los inmigrantes en países desarrollados. Ahora, el tema de género, sin embargo, es central en ambos casos, ¿no? En países desarrollados y en América Latina, porque, por ejemplo, en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, un club de países ricos, salvo por algunos países latinoamericanos, uno ya tiene un fenómeno muy claro, nítidamente identificado. Hay más mujeres que hombres en las universidades. Las mujeres tienen más probabilidad de acabar la universidad, de graduarse, que los hombres, y en promedio las mujeres tienen mejores calificaciones. Entonces, los jóvenes actuales son probablemente la primera generación en la historia, en Europa y Estados Unidos, que realmente han tenido que competir en igualdad de condiciones en el mercado de trabajo con las mujeres. Y por lo que acabo de decir, están perdiendo en parte esa competencia. Ahora, acá entra también a tallar el elemento de clase, porque dije las mujeres están superando en promedio a los hombres. Eso es verdad respecto a los hombres de estrato popular, no a los hombres jóvenes en general, ¿no? Los hombres de estrato medio hacia arriba se parecen a las mujeres de su sociedad, tienen alto nivel educativo, asociado en parte con eso tienen actitudes más liberales en términos de valores. Por tener mayor educación suelen adquirir mejores empleos. Los jóvenes de clase trabajadora son los que están rezagándose, los hombres jóvenes de clase trabajadora. Y esos son una base electoral de la derecha radical en el mundo desarrollado. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el voto, alguien dice, pero ¿cómo un latino o un afroamericano puede votar por Trump? Bueno, son los hombres jóvenes los que mayoritariamente han votado por Trump. En Canadá, acabo de decir que los conservadores muy probablemente pierdan la elección, pero entre jóvenes de 18 a 25 años están adelante en las encuestas. Entonces, el tema de género es importante también en esos países. Repito, las mujeres son en promedio más liberales. Cuando uno hace encuestas sobre opinión política entre jóvenes en países desarrollados, hace 20 años no había mayor diferencia entre hombres y mujeres respecto a dónde se ubicaban en el espectro político. Hombres y mujeres tendían a ser liberales, o aquí probablemente diríamos progresistas, en similares proporciones, y conservadores en similares proporciones. Eso ya claramente ha cambiado. Las mujeres son mucho más proclives a definirse como liberales o progresistas que los hombres jóvenes. Y el antifeminismo, la actitud antifeminista es un muy buen predictor del voto por la derecha radical.
Termino con esto que es francamente espeluznante. Ante la siguiente pregunta, mejor dicho, ¿está o no de acuerdo con esta afirmación? Y la afirmación es la siguiente: el avance de los derechos de mujeres y niñas ha ido demasiado lejos porque amenaza las oportunidades de hombres y niños. Los hombres menores de 30 años en países desarrollados, países europeos, 27 países europeos hace esta encuesta, los hombres menores de 30 años eran mucho más proclives a coincidir con esa afirmación que los hombres mayores de 65 años. No me van a decir que los hombres mayores de 65 en promedio son más feministas. Acá el tema es que esos hombres, por muy machistas que fueran, no tuvieron que competir realmente con mujeres en igualdad de condiciones en el mercado laboral, cosa que sí tienen que hacer los hombres jóvenes en esos países ahora. Bien, bueno, inicio con la pregunta sobre el texto de Ubius y en general de todo ese número de letras, de la revista Letras que salió publicada el año pasado. Bueno, en general el número me parece un aporte importante, no solo porque salió publicado pocos meses antes del libro y me quitó varios de los argumentos que tenía en el texto, sino porque creo que pone en evidencia también algo que yo había planteado o que planteo tácitamente en el libro, que es que no podemos usar acríticamente, digamos, los marcos analíticos del norte global, ¿no es cierto?, para entender a las derechas radicales en el sur. Y creo que una propuesta acrítica de lo que plantea Mude puede ser un gran problema para explicar, digamos, las dinámicas regionales y locales en particular. Y como bien dice Farid, comparto la crítica que hace Ubius a la triada famosa esta de Mude sobre nativismo y autoritarismo y populismo como ejes definitorios de una derecha radical. En el caso peruano y latinoamericano, en general el nativismo o el peligro de los otros, ya sea por la inmigración extranjera, ya sea por las comunidades, por los grupos minoritarios, digamos, no son realmente una amenaza para la cohesión social, digamos, desde la óptica de estos grupos conservadores. Por lo tanto, digamos, creo que flojea esa pata, digamos, de la triada de Mude al explicar a nuestros conservadores, digamos, locales y regionales. Coincido además en dos puntos con lo que plantea Ubius. Por un lado, lo obvio, digamos, la centralidad de la agenda antigénero es un elemento, digamos, fundamental para explicar, digamos, la agenda política y moral de estos grupos de derecha radical, conservadora, ¿no? La llamada, o lo que ellos llaman la ideología de género, es, sin duda, uno de los ejes organizadores de estos nuevos conservadurismos en la región, y que además es una ideología de género que no se entiende, creo, como para ellos, además, como una corriente teórica orgánica, real. Sinceramente, no creo, o por lo menos cuando uno habla o entrevista a estos actores, digamos, que lideran este movimiento, que ellos piensen de que a través de la educación, a través del currículo escolar, es posible que se homosexualice o se transexualice, digamos, a sus niños, niñas y a los adolescentes en el país. Tal vez una sección muy minoritaria de ese grupo conservador sí cree en eso, pero en particular, digamos, la gran mayoría de ellos, por lo menos con lo que he podido conversar, utilizan estratégicamente este marco asociado a la ideología de género para nombrar, para simplificar, para poder atacar y etiquetar, ¿no?, cualquier iniciativa política que provenga del bando contrario en términos ideológicos, ¿no?, que sea iniciativas políticas, educativas o legales que promuevan la igualdad de género, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o la inclusión de las diversidades sexuales, ¿no? Entonces, esto es interesante porque no solamente se expresa a nivel de los discursos de los actores conservadores, sino, como mencionaba en la primera respuesta, hoy hay proyectos de ley, ¿no es cierto?, vehiculados por estos grupos, pueden vetar activamente políticas públicas asociadas o que buscan una mayor igualdad de género, por ejemplo, tienen la capacidad de armar y convocar movilizaciones masivas para defender su agenda moral, ¿no? Pueden apelar a una serie de narrativas para proteger entre grandes comillas, a los niños, a la familia y a la nación. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con el planteamiento, digamos, de Ubius sobre la centralidad de la agenda antigénero para los grupos radicales o derecha radical latinoamericano, pero también él plantea
una discusión sobre el neoliberalismo y el impacto del modelo económico en esta agenda del mundo conservador, digamos, ¿no? El mundo de las derechas radicales. Y estoy de acuerdo también en que no hay pues, una oposición frontal al modelo económico por parte de estos grupos, ¿no? Incluso los discursos de mano dura y de defensa de la familia tradicional conviven con una defensa del orden económico existente, ¿no? El conservadurismo entonces se presenta como una defensa de los valores en un mundo amenazado, sin cuestionar las desigualdades estructurales o la concentración de la riqueza, ¿no? En lugar de hablar ellos de desigualdades o exclusión, colocan el foco en los valores y en la descomposición moral que nuestras sociedades están atravesando, ¿no? Entonces se moraliza el conflicto social. Si estás en situación de vulnerabilidad, es por la pérdida de valores y no por las injusticias estructurales, digamos, que operan en nuestras sociedades. Entonces, de acuerdo con esas dos dimensiones de la discusión planteada por Ubius y que miran críticamente la propuesta de Mude y otros sobre qué cosa es la derecha radical en el mundo, para explicar el caso latinoamericano, en el texto lo que pretendo hacer, como ya he mencionado, es mostrar que este conservadurismo no emerge de la nada, no es súbita su emergencia o su posicionamiento político, se organiza, se articula, con el tiempo se profesionaliza, ¿sí? Y los sectores religiosos, especialmente los sectores conservadores o ultraconservadores de la Iglesia Católica y los asociados, digamos, a los pastores evangélicos neopentecostales, que fueron los que empujaron más esta agenda moral, han sido claves en este proceso de politización, sobre todo en dos etapas que yo en el libro denomino como una etapa embrionaria y una etapa proactiva de politización de la agenda moral por parte de estos grupos. Conducen el proceso y mantienen el liderazgo, pero luego estos actores adquieren representación política, tienen contactos con políticos, digamos, en el Congreso, en diferentes espacios institucionales, y desde ahí, digamos, pensando en el post-publicación del texto, creo que esa agenda conservadora asociada a las primeras etapas, digamos, de la politización, ya no se circunscribe únicamente a la dimensión moral o religiosa que tuvo en sus inicios. Hoy la derecha conservadora creo que busca reconfigurar el sistema político e institucional del país. Hay una agenda maximalista que supera esa agenda mínima que se plasmó allá por el 2010 políticamente y que, insisto, no se circunscribe estrictamente a lo moral religioso. Y lo hacen por lo menos 4 frentes diferentes, esta agenda maximalista que se ha ido esgrimiendo, digamos, durante el último tiempo, los últimos años. Por un lado, la revisión de la memoria histórica en el país, ¿no? Hay un cuestionamiento activo del enfoque de derechos humanos sobre el conflicto armado interno y la reivindicación de las Fuerzas Armadas. Lo acabamos de ver con claridad estos días con lo que ha pasado en el lugar de la memoria, por ejemplo, ¿no? Hay políticas de seguridad de mano dura que proponen la expulsión de migrantes, la instauración de la pena de muerte y la militarización del orden público, que no habíamos visto con tanta claridad en el pasado reciente. Hoy esta agenda maximalista de la derecha radical rechaza la presencia y la participación de Perú en instancias supranacionales, llaman activamente y permanentemente a salirse del sistema interamericano de justicia, por ejemplo, y finalmente hay un intento de captura institucional, ¿cierto?, que se ve reflejado en presiones sobre la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Presidencia, etc., ¿no? Entonces, preguntabas, Alexandra, y avísame si estoy bien con los tiempos, por favor. ¿Quién produce la centralidad de los discursos morales, la iglesia o la sociedad, o los grupos religiosos o la sociedad? Y yo reconozco que en el libro me enfoco sobre todo en la oferta política, ¿no es cierto?, en cómo se organiza el movimiento conservador, cómo se articulan sus actores, qué discursos construyen y cómo logran incidir en el Estado. Y no me detengo tanto en explicar lo que ocurre a nivel de la sociedad, pero comparto plenamente la idea de que existen valores conservadores circulando socialmente y que son esos valores claves para explicar el éxito posterior político de estos sectores conservadores, ¿no? Es una relación de ida y vuelta. Los actores conservadores han sabido traducir malestares sociales en políticas concretas, sobre todo en sectores medios urbanos que experimentan ansiedad frente a cambios culturales acelerados. Y este discurso ciertamente no sería efectivo si no hubiese una predisposición social a atender estas propuestas.
frente a la mayor autonomía de las mujeres, frente a los cambios en los roles familiares, frente al avance de los derechos sexuales, hay sectores en el país que sienten que están perdiendo estatus o control. Y por lo tanto, quien ofrece soluciones concretas para esa pérdida de estatus va a ser mejor atendido y tendrá resultados más exitosos, entre comillas, a nivel político en el país. Con esto cierro. Los politólogos en los últimos años hemos hablado, y con razón, de la fuerte desarticulación del sistema político, de la fragmentación, del cortoplacismo, de la pérdida de las ideologías y de los programas en el país. Frente a esta situación, aparece un movimiento conservador que obtiene una fuerte representación política y que al mismo tiempo presenta una dinámica de poderosa cohesión interna, ¿no? Baja dispersión entre los actores que son parte de este movimiento, son solidarios entre sí, construyen alianzas, ¿no? Y tienen algo que pocas fuerzas políticas en el Perú actual no tienen, digamos, ¿no? Una agenda mínima, compartida, reconocible, que tiene símbolos, causas, enemigos comunes, discursos, ¿no? Etiquetas. Y esto se contrasta con claridad, digamos, con otras fuerzas políticas en el país que carecen de esa claridad programática o cohesión, y así, a puertas de la elección 2026, cuando uno tiene que pensar en el partidor, digamos, de la carrera presidencial, congresal, si tuviese que jugármela o apostar por alguno de estos actores, digamos, en esa competencia, tendría que ser, digamos, los actores de la derecha radical o el movimiento conservador, porque han ganado terreno, han construido una marca y son quienes tienen además la capacidad de fuego desde el Estado que aprovechan permanentemente. Muchas gracias a los dos. Sí, me ha gustado esta reflexión sobre las ansiedades que están como latentes en la sociedad y que los movimientos religiosos conservadores como ofrecen los discursos, las imágenes, las arengas y también las, digamos, las estrategias de intervención política como para canalizar esa ansiedad, ¿no? Solo se conecta con una discusión que estábamos teniendo en la mañana en uno de los paneles virtuales, ¿no? Sobre esa ansiedad que no podemos decir que no es real, pero que sí hay que pensar en cómo canalizarlo mejor. Ok, paso a la tercera pregunta, que también se conecta con otra pregunta que estábamos conversando en la mañana en un panel virtual cuando alguien preguntó, ¿qué están haciendo los académicos? Lo dijo más bonito, pero digamos, ¿cuáles son las responsabilidades de los académicos frente a esta situación de las nuevas derechas? Bueno, va la pregunta. Sus dos libros hacen un valioso esfuerzo por responder a lo que las derechas extremas plantean, es decir, sus argumentos y posiciones conscientes y explícitas. Pero ¿cómo entienden el rol o el potencial para la crítica de los argumentos de las ultraderechas latinoamericanas cuando la coyuntura actual parece socavar las condiciones para un debate político sincero? Por un lado, estamos ante un contexto dominado por la posverdad, donde, digamos, la verdad científica, técnica, fáctica no parece tener mucho poder en el campo político y social, y las construcciones discursivas y visuales lo tienen cada vez más. Por otro lado, estamos en un momento en donde la afiliación con una postura política de derecha no parece depender tanto de argumentos racionales, sino de ciertas pasiones e imaginarios compartidos, como un apasionado conservadurismo de género o una admiración hacia un líder ególatra y narcisista. Desde los estudios culturales justamente nos interesa explorar esa complejidad donde los factores racionales y explícitos se entrecruzan con factores subjetivos, inconscientes e históricamente condicionados. ¿Qué retos entonces identifican ustedes para una resistencia a las nuevas derechas desde una base en la argumentación y el diálogo? ¿Y por qué sigue siendo aún necesario desvelar los argumentos falaces de la ultraderecha o lo que tú, Rodríguez, llamas en tu libro sus herramientas discursivas? ¿Mismo orden? Hay un estudio que creo que ayuda a empezar a responder a la pregunta. Hay una encuesta a 22.500 personas en 6 países, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia, todos, bueno, Estados Unidos y 5 países europeos. Y es interesante porque la encuesta es sobre la relación entre inmigración y estado de bienestar. Y básicamente esto basado en que hay investigaciones que sugieren que mientras más homogénea la sociedad en países desarrollados, mayor es el apoyo a políticas redistributivas. Y ese apoyo disminuye a medida que haya clivajes o divisiones étnicas en esos países.
La encuesta es sobre los inmigrantes en países desarrollados con alto nivel educativo y sin embargo todos los estratos sociales dan respuestas equivocadas. Primero sobreestiman la proporción que representan los inmigrantes en la población del país y la sobreestiman de manera grosera. O sea, en Italia era 10% la proporción de inmigrantes en la población, pero el italiano medio pensaba que era 26%, más del doble. Sobreestiman la proporción en la cual los inmigrantes provienen de regiones culturalmente distantes, sobreestiman su nivel de desempleo o la cantidad de transferencias que reciben del gobierno, subestiman su nivel educativo, de calificación laboral, de ingreso o el aporte que hacen a la economía. Es decir, los prejuicios contra los inmigrantes están basados en lo esencial en mentiras. ¿Cómo combates eso? Los que hacen la encuesta luego dividen al grupo en tres: un grupo de control al cual no se le da información adicional, un grupo de tratamiento, como le llaman en ciencias naturales, al que se le da la información verdadera en torno a estos temas, y un tercer grupo al que se le da información verdadera, pero más que información a secas, lo que se hace en realidad es mostrarle cómo transcurre la vida de un migrante de bajos ingresos, lo duro que trabajan, lo injusto que es el trato que reciben de las autoridades, etc. La gente que no se les vuelve a encuestar tiempo después, la gente que no recibió información adicional mantuvo tal cual sus prejuicios. La gente que recibe información estadística que corrige sus creencias, cambia en parte sus creencias, pero uno, las cambia menos que el tercer grupo, y dos, no siempre eso tiene como consecuencia que cambien su filiación política. A veces reconocen que estaban equivocados, pero siguen votando por partidos de derecha radical con un discurso antiinmigrante. Lo que más contribuía a cambiar su posición era el que se le generara empatía al conocer cuál era la vida real de un inmigrante de bajos recursos, ¿no? Lo duro que trabajan, lo mucho que aportan contra lo que se suele creer a la economía local, lo poco que obtienen de las autoridades o transferencias. Otra cuestión aquí es el tema de la llamada normalización de estos grupos. Aquí quien más tiene que hacer no son ni los académicos ni la izquierda, sino la derecha democrática, al menos en la medida en que siga haciéndola. Porque parte del problema es que la derecha tradicional, en principio democrática, termina normalizando el discurso de la derecha radical. ¿Cómo puedes un día decir que es un discurso que genera odio hacia los débiles y que no debería ser aceptado, y luego terminas proponiendo básicamente lo mismo? El caso de Macron es patético. Habla de la necesidad de un frente republicano en las elecciones para el Parlamento que se realizaron el año pasado, un frente republicano para evitar que la derecha radical tenga mayoría en el Parlamento. Y entonces, ¿en qué consistía el frente? Que cuando en segunda vuelta pasaba la derecha radical con un candidato de izquierda, la derecha democrática no presentaba candidato en segunda vuelta para permitir el triunfo del candidato de izquierda, y viceversa, la izquierda se retiraba ahí donde quien tenía mayores posibilidades de derrotar a la derecha radical era alguien de derecha democrática. Primero, no lo cumplieron, pero en segundo lugar, una vez que lograron evitar que la derecha radical tenga mayoría parlamentaria, pactan con la derecha radical para formar gobierno, y Macron tiene políticas migratorias cercanas a las de la derecha radical, que, digamos, aprueba votando conjuntamente con ellos, ¿no? Entonces, quien más tiene que hacer en esta materia es la derecha democrática, y es quien menos hace, lamentablemente, y es cada vez menos democrática. Lo otro que es interesante es cómo las redes han tenido un papel dual, ¿no? Por un lado, decía, los jóvenes en promedio, pero sobre todo las mujeres son más progresistas. Las mujeres son más progresistas que los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes, pero los jóvenes siguen siendo en muchos países, no en todos, más progresistas que sus mayores, en parte por el cambio en las mujeres, y eso tiene que ver con redes sociales. Cuando uno ve, por ejemplo, cuál es el punto de corte
porque esto viene de millennials, los que tienen cerca de 35 ahora, hacia abajo. Los millennials son la primera generación que no se informa fundamentalmente por medios tradicionales. Televisión de señal abierta, periódicos, y son la primera generación que obtiene su información política de Internet y de redes sociales en particular. Y mientras más joven, más progresista, sobre todo las mujeres en países desarrollados. Pero las redes también contribuyen a la polarización por las cámaras de eco. Tú interactúas selectivamente solo con gente que piensa igual que tú. Y peor aún, como todos en el grupo piensan lo mismo, la forma de ganar reconocimiento dentro del grupo es reiterando por enésima vez la posición del grupo en términos más radicales que antes, ¿no? Y a las cámaras de eco, que no empezaron con las redes sociales, pero que las redes sociales han potenciado, porque las hacen internacionales, se suma el tema de los algoritmos, que es algo que las empresas, digamos, que proveen estos servicios, hacen por razones puramente comerciales, pero que tienen una consecuencia política, porque te dan cada vez más de aquello que consumes y cosas cada vez más escoradas hacia posiciones más radicales. Tal vez debiera decir extremistas, radicales no es una mala palabra en mi opinión, pero el tema es que eso contribuye, uno, a que la gente viva en sus mentes en mundos distintos. Las mujeres progresistas ven información cercana a la que han visto previamente y terminan viendo información totalmente distinta a la que ven los hombres jóvenes. Y esa información que en la medida en que tienda a los extremos genera temor o enardece. Y esto es lo que, claro, en psicología algunos llaman de evaluación reactiva. Importa menos qué se dice que quién lo dice. Si quien lo dice es percibido como un rival político, eso en sí mismo hace que su opinión importe menos, ¿no? Por eso nuevamente son los miembros de tendencias afines que deberían tener el primer rol, no los académicos o la izquierda. Por ejemplo, en Estados Unidos los católicos cambiaron sustantivamente su apreciación del cambio climático cuando el Papa, el recién fallecido Papa Francisco, en su primera encíclica dijo que el cambio climático era real y que era producto de la industria humana. No es que Francisco haya producido alguna, prometo que voy a hablar del Perú en la conversación, pero bueno, terminando, no es que Francisco hubiera producido investigaciones originales sobre el cambio climático, es que el hecho de que tu autoridad máxima lo dijera era lo que hacía que finalmente el consenso científico calara entre los seguidores, ¿no? Ahora, lo que sí terminaría diciendo es, yo sé que es un trabajo arduo e ingrato, pero cuando se habla de la derecha radical hay que diferenciar entre esa minoría que está embebida en una ideología extremista y mucha gente que tiene reivindicaciones legítimas que equivocadamente, en mi opinión, expresa a través del voto por esas opciones. No hay que tirar al bebé con el agua sucia y a la hora de interactuar... A ver, los extremistas ideológicos son irreductibles. Yo no creo que tengan nada, yo lo he intentado, créanme. No creo que tengan nada que decirles que los vaya a hacer cambiar de opinión, ¿no? Precisamente porque además lo digo yo, que para ellos probablemente sea alguien en las que está en las antípodas. O sea, sí, con ellos no hay mucho que discutir, a ellos hay que derrotarlos políticamente. Pero hay mucha gente de buena fe que está frustrada porque no consigue trabajo, porque no consigue acceder a educación superior y que cree el discurso según el cual los inmigrantes, las feministas son quienes son culpables por su predicamento. Ahí sí hay una posibilidad de apelar a ellos, pero desde la empatía, no encarándolos o criticándolos, sino tratando de entenderlos primero. Muchas gracias. Okay. Bueno, decía al inicio de la presentación que estaba muy contento por la invitación, porque me permitía salir un poco de mi zona de confort y pensar, digamos, desde estas otras categorías en las cuales no he explorado, digamos, para poder aplicarlas al estudio del movimiento conservador en el Perú, de las derechas radicales en el Perú. Entonces, esta pregunta me permite un poco ir en esa línea, ¿no? de salir de la zona de confort.
Y comenzaría diciendo de que efectivamente, como planteas en la pregunta, Alexandra, estamos en un momento, digamos, en un real cambio de época, ¿no es cierto? En donde la razón hoy no garantiza la hegemonía y donde el argumento racional convive, coexiste o muchas veces es superado por lo emocional, por lo visual, por lo afectivo, ¿no? Y en ese marco es que las derechas radicales no solo proponen ideas o políticas públicas concretas, como por ejemplo podría ser, digamos, la eliminación del enfoque de género en la currícula escolar, sino que crean climas, generan afectos, organizan algunos sentidos comunes, digamos, que están circulando a nivel de la población y que lo hacen con bastante eficiencia, en mi opinión. Decía que estos actores corren con cierta ventaja respecto de los competidores, digamos, que se encuentran en las antípodas ideológicas, porque tienen algo o tienen muchas cosas que escasean en otras fuerzas políticas. Por ejemplo, hoy tienen intelectuales orgánicos que elaboran discursos, que interpretan este momento histórico y que pueden conectar con amplios sectores de la población de manera, digamos, multiclase, si se quiere. Hace poco, como parte de mi investigación, asistí a uno de los eventos de la presentación del libro de uno de los gurús, digamos, de la derecha latinoamericana, y fue un evento masivo, con una performance muy bien elaborada y que recibió, como es evidente, aplausos de pie de toda la audiencia, digamos, aceptando que, como decía el autor, el globalismo es una ideología creada por el movimiento progresista para generar, digamos, una reingeniería social y política en las sociedades occidentales, ¿no? Ese tipo de intelectual orgánico, digamos, creo que escasea un poco en el otro espacio, digamos, ideológico, y que hoy estos grupos de derecha radical tienen bien elaborados, ¿no? A su vez, tienen además o han logrado conectar excelentemente con las tecnologías, ¿no? Con las nuevas formas de comunicación que están desplegándose en todo el mundo, que juntan pues a streamers, a influencers, a plataformas digitales comunicacionales que pueden amplificar varios de estos discursos que tienen los gurús de la derecha radical y que los convierten además en contenido accesible, viral, cotidiano. Es más, varios de estos intelectuales nacen de las plataformas digitales y luego pasan a un espacio de decisión, digamos, y de influencia política directa en el Estado. En el caso de Argentina me parece que es clarísimo. Entonces, la fuerza del movimiento conservador y de las derechas radicales creo que no está solamente a nivel del Congreso de las calles, sino que tienen o pueden, digamos, manipular o crear un ecosistema cultural que, digamos, los mantiene en el centro del debate público. Lo racional sigue siendo necesario, obviamente, pero ya no es suficiente. Hay otras apelaciones que hay que hacer en esta batalla cultural que del lado, digamos, de la derecha radical han logrado capitalizar y entender además bastante bien. Entonces, en el libro planteo lo que mencionas sobre las herramientas discursivas, porque cuando, digamos, uno explora los argumentos, creo que no es que los miembros del movimiento conservador digan barbaridades o digan cosas sin sentido. Creo que de alguna forma logran conectar con ciertas ideas, con ciertos valores. Dicen muchas veces medias verdades que para muchas personas en el país tienen sentido, ¿no? Entonces, es necesario, digamos, desentrañar estas herramientas discursivas, no solamente para denunciar, digamos, lo falaz o no que pueden ser, sino para poder mostrar cómo este sector logra construir verosimilitud, logra interpelar temores reales de la población y cómo pueden en ese marco encajar desde lo emocional con las experiencias que vive el ciudadano común, ¿no? Y hay tres herramientas discursivas que me gustaría resaltar en este momento, digamos, que están muy vinculadas a este sector, ¿no? Por un lado, está la famosa, entre comillas, contraposición, digamos, de esta relación amigo-enemigo, ¿no? Creo que el conservadurismo político construye permanentemente un escenario de confrontación moral. Nosotros somos los defensores de la familia y de la nación,
ellos son los que imponen la ideología, la corrupción, el caos, ¿no es cierto?, la desintegración social y moral del país. Y esta dicotomía evidentemente polariza el espacio público, radicaliza a los dos bandos en cierta medida y legitima a su vez acciones de veto de ciertas políticas y de exclusión, digamos, de quienes no forman parte de ese grupo, digamos, conservador que enuncia este tipo de distinción tajante entre los buenos, los malos, los amigos y los enemigos. De otro lado, una segunda herramienta que está vinculada a la anterior tiene que ver con esta batalla contra un establishment político, social, económico, cultural, que los presenta a ellos como víctimas de un sistema presuntamente capturado por ONGs, universidades, medios de comunicación, organismos internacionales, ¿sí? Entonces apelan estos grupos a la indignación de quienes se sienten fuera del pacto político presuntamente establecido por el establishment y que creo que sí es un sentir, digamos, de cierto sector de la población que quedó relegada, ¿no es cierto?, de este gran desarrollo que se nos vendió por muchas décadas. Entonces, esto alimenta esta distinción, esta batalla contra un establishment de espaldas, o que estaría de espaldas, digamos, al real sentir de la población, en este caso peruana, alimenta una épica antisistema que en un país como este, donde los partidos políticos, los liderazgos, las instituciones en general, digamos, no tienen una alta aprobación ciudadana, permite que los sectores que sí plantean las soluciones concretas a ellos puedan obtener un mayor apoyo de una población desafecta e insatisfecha y con mucha bronca. Por último, dentro de sus herramientas discursivas hay toda una maquinaria y una estrategia para reapropiarse de un lenguaje asociado a los derechos que utilizan de manera bastante eficiente. Usan el lenguaje, la derecha radical, de los derechos humanos asociados a la vida, a la libertad, a la familia, al trabajo, para promover una agenda excluyente, ¿cierto? Plantean el derecho a la vida, pero se oponen al aborto. Plantean la libertad religiosa para oponerse a políticas inclusivas. Es no te metas con mis hijos, pero yo sí puedo meterme con los tuyos, ¿no? Entonces desplazan el contenido progresista sin renunciar a la legitimidad de un marco normativo, legal, asociado, en este caso, a los derechos. Entonces creo que hay una serie de retos para la crítica, digamos, desde el diálogo y la razón, y ahí pensando en los estudios culturales que, como digo, me lanzo, digamos, a la piscina sin saber, sin mucha base, digamos, para poder explorar esta distinción. Pero, en primer lugar, creo que uno de los retos es la masiva fragmentación del espacio público. Como es conocido hoy, ya no hay un debate nacional común. Vivimos en burbujas informativas, vivimos en cámaras de eco, donde los marcos compartidos de realidad son cada vez o están cada vez más diluidos y donde es naturalmente cada vez más difícil tender puentes de comunicación y de contacto con el sector contrario, ¿no? Porque al final estamos discutiendo cosas que son innegociables, cosas que, digamos, apuntan directamente a la esencia de cada uno de los grupos y que por lo tanto siguen y continúan acentuando la fragmentación del espacio público en el país y que rompen cualquier puente de comunicación que pueda haber. Un segundo reto tiene que ver con el desplazamiento de lo político hacia lo moral. En vez de debatir políticas públicas, hoy juzgamos, digamos, el carácter moral de quien propone esas políticas públicas. Son los progres, son los caviares, son los comunistas, son las feminazis, que impide, digamos, que se establezca cualquier diálogo o etiqueta. Y del otro lado, digamos, también es la derecha bruta y achorada, son los viejos lesbianos, son categorías y sacos de box que impiden que digamos, la comunidad política pueda ponerse de acuerdo en cuestiones mínimas, por lo menos. El tercer reto que planteo tiene que ver con la presencia cada vez más resaltante de liderazgos carismáticos y un proceso de estetización de la política, ¿no? Líderes como Bukele o Milei, que son fuentes de inspiración para los conservadores latinoamericanos y peruanos, por supuesto, ya no necesitan convencer a su población, necesitan fascinar, ¿cierto? Encantar, con estética, con gestos, con el uso del cuerpo, con el uso del TikTok,
con la bronca acumulada, son estas apelaciones las que convencen mucho más a la población que las propuestas de gobierno, con las propuestas programáticas que puedan establecer los liderazgos que pertenecen no solamente a la derecha radical, sino también a la izquierda y a los más moderados incluso. Cierro con esto porque se preguntaba por qué hay que seguir haciendo esta crítica. Bueno, creo en primer lugar que la crítica pues sigue siendo un acto político. Los libros, digamos, de los que discutimos hoy, tal vez no convenzan a todo el mundo, pero construyen de alguna forma hegemonía o contrahegemonía, ¿no? Ofrecen herramientas para resistir desde el pensamiento. A su vez ayudan a desenmascarar, como decía al inicio, falacias, exageraciones o distorsiones que nos permiten pensar de que el autoritarismo no es algo inevitable, ¿no? Que este contexto en el cual vivimos actualmente y que va aceleradamente, digamos, hacia el autoritarismo, para algunos ya estaríamos viviendo en algo que no es democracia, puede ser en algún momento algo diferente, algo, digamos, que nos permita vivir con cierto nivel de estabilidad y de democracia real en el país. Por último, la crítica ordena, ¿no es cierto?, arma un discurso frente al ruido que tenemos permanentemente y es un trabajo intelectual y político. Pero, al mismo tiempo, creo que es importante seguir explorando estos temas porque implica asumir, por un lado, que la batalla es cultural, que es algo que se ha entendido muy bien, digamos, desde el sector de la derecha radical, ¿no? Está en el mundo de las ideas, está en el mundo de la argumentación, ¿no? Y hay que seguir en esa línea. Pero por otro lado, creo que también es importante que la batalla sea vista como parte de la política activa, ¿no? Que no se ganará esta discusión, gran discusión, solamente con papers o con eventos tan necesarios como este, sino con símbolos, con emociones, con presencia, con liderazgos, con referentes políticos que no tenemos actualmente. Y en el fondo de lo que se trata es de repolitizar la vida social en un país donde la presidenta tiene un 4% de aprobación, donde el Congreso tiene un 2% de aprobación y donde, digamos, sin este esfuerzo por empoderar nuevamente, digamos, a la política desde lo más local, seguramente actores organizados, como los sobre los cuales discutimos hoy, tendrán la posibilidad de seguir afianzando mucho más el poder que tienen en los próximos años. Muchísimas gracias. Ok, entonces he terminado la parte más estructurada de esta mesa. Podemos abrir la conversación. Primero quiero invitarlos a reflexionar, digamos, entre ustedes y después abrimos al público. Pero voy a meter mi cuchara primero. Dijiste hace un momento, Rodrigo, que algo que están haciendo desde los sectores conservadores es estetizar la política. Y no sé si conoces la famosa cita de Walter Benjamin sobre eso. ¿Me ayudan? ¿Cómo es? Que el fascismo estetiza la política y la respuesta tiene que ser la politización de la estética, ¿no es cierto? Entonces creo que de eso también has estado hablando al final cuando dijiste la batalla es cultural y es claro, es una idea que recorre este encuentro. En la mañana estuvimos con Ana Longoni que estaba hablando sobre cómo muchos recursos que vienen desde el activismo artístico de izquierda, digamos, no sé, pintas, scratches, protestas callejeras, están siendo ahora usados por las extremas derechas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué hacer ante eso? Y ella reflexionaba luego sobre, digamos, qué se está haciendo en la Argentina actual, ¿no? Qué tipo de movilizaciones, qué tipo de articulaciones entre arte y activismo se estaban haciendo. Y subrayó algunos logros, pero también subrayó un gran problema, que era que las articulaciones que se lograban se deshacían rápidamente por lo que ella llamó el fascismo que llevamos dentro. Es decir, para decirlo con las palabras de otra presentación, una cultura de la cancelación, una cultura intolerante, de una mirada demasiado moral, ¿no es cierto?, que se apura demasiado por etiquetar, ¿no es cierto?, de bueno, malo, blanco, negro, no solamente los rivales, digamos, políticos verdaderos, sino también dentro de los movimientos, y que eso lleva a la fragmentación y a la poca sostenibilidad de los movimientos. Entonces eso me pareció una reflexión importante y que, no sé, también lo pongo en debate acá, ¿no? O sea, cuando estamos pensando en, sí, es necesario mapear, conocer las estrategias discursivas de los conservadores y por qué están calando tanto
ante necesidades y ansiedades que son reales, que no podemos decir no tienen razón en votar por la derecha. Pueden tener razón porque sus motivos por hacerlo son reales, ¿no es cierto? Entonces, esos canales, esas herramientas discursivas y simbólicas que están canalizando esas ansiedades y necesidades reales hacia un voto de derecha, ¿cómo pueden ser contestados desde el otro lado sin caer en lo mismo, ¿no es cierto? Sin proponer otras formas moralizantes y polarizantes de resolver las cuestiones, porque eso es caer en lo mismo desde el otro lado, ¿no? Eso es lo que yo pongo sobre la mesa, pero a ver, los escuchamos a ustedes y después salimos. Una cosa que podría ser un contraejemplo de nacionalismo étnico en América Latina es Antauro Humala y el etnocacerismo. Solo para pasarlo al tema planteado por Alexandra. Yo no sé por qué hay gente que cree que Antauro es de izquierda, ¿no? O sea, él mismo dice que no lo es, ¿no? O sea, él dice, además lo dice en los términos en que lo plantea Marine Le Pen, líder de la derecha radical francesa. La división fundamental hoy no es izquierda-derecha, sino globalistas versus soberanistas. Antauro Humala plantea ese debate exactamente en los mismos términos que la derecha radical europea. Uno. Dos, el nacionalismo étnico rara vez es de izquierda, casi nunca, en mi opinión. Yo diría nunca, pero bueno, eso es discutible. Pero si hay una posibilidad en un nacionalismo étnico con alguna expectativa electoral sería ese, no el hispanista, ¿no? Recuerden que el padre de Antauro, Nicolás, Nicolás no es, perdón, Isaac Humala, decía que un régimen etnocacerista, la gente de origen europeo podría mantener derecho de residencia pero perdería la ciudadanía, ¿no? Entonces, si quieren un nacionalismo étnico cercano a la derecha radical, probablemente sería ese más que el hispanismo. Sobre el tema de despolarizar, o sea, cómo discutir con ellos sin contribuir a una polarización intolerante. Bueno, es que los temas que plantean como innegociables realmente no lo son. Si a la gente le pregunta, ¿estás a favor o en contra del aborto? Mucha gente dirá que está en contra. Pero si le haces preguntas más específicas, violación, inviabilidad del feto, riesgo para la vida de la madre, todo el mundo empieza a ver, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría sí empieza a ver matices. Y ahora resulta que no era blanco y negro, no era a favor o en contra, ¿no? Lo mismo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Usar el término matrimonio alude a algo que para las iglesias es un sacramento y ese ya es un problema. Está el tema de la adopción homoparental. Pero, por ejemplo, yo estoy a favor, dicho sea de paso, el matrimonio entre personas del mismo sexo con todos los mismos derechos que el matrimonio heterosexual. Pero incluso en términos de debate podrías decir, bueno, pero la unión civil puede ser un punto medio, no es tampoco esto un tema de blanco y negro. Ciertos derechos propios del matrimonio estarían contemplados en la unión civil, tal vez prescindiendo del tema de la adopción. Entonces, una primera cuestión es, no son realmente temas irreductibles o innegociables, hay matices. Y lo mismo en cuanto a sus estrategias de debate, ¿no? Alguien decía en la mesa anterior, ¿por qué mis impuestos deben financiar películas con cuyo contenido no estoy de acuerdo? Bueno, primero habría que plantearse el debate de cuándo acá la gente decide si quiere o no pagar impuestos y para qué los paga. El Estado no te consulta antes de cobrarte impuestos y hay cosas en las que lo gasta para las que tampoco te consulta, ¿no? Pero además, si quieres ponerlo en esos términos, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos mientras algunas iglesias están exoneradas o reciben subsidios del Estado? ¿No? Nuevamente, hay formas de darle la vuelta a estas estrategias de argumentación, ¿no? En el caso de Trump, tú estás de acuerdo con que Estados Unidos nos aplique sanciones sin motivo alguno, violando el Tratado de Libre Comercio tan caro a nuestras derechas. No eran partidarios del libre comercio, ahora resulta que apoyan a alguien que no solo es proteccionista, sino que es proteccionista contra el Perú, entre otros, bueno, contra el mundo, pero el debate lo plantearías aquí. Y simplemente una cuestión final, es curioso, ¿no? que
que estas derechas radicales vean a Milei como aliado. Yo creo que Milei ahora es un conservador más. De su discurso libertario no quedó absolutamente nada, ni siquiera en política económica. Controla el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Cosa que no hace el Perú, que no hizo ni siquiera Castillo en el Perú, controlar el tipo de cambio, porque en la medida en que hay control sobre él lo ejerce el Banco Central, no el gobierno. Pero a ver, recordemos las cosas que ha dicho Milei a lo largo de su trayectoria. Bueno, para empezar, como todo buen liberal, cree que sobre su mente y sobre su cuerpo el individuo es soberano. Y si es soberano sobre su cuerpo, puede decidir poner fin a su vida. Y si no puede poner fin a su vida por mano propia, tendría derecho a la eutanasia. Si es soberano sobre su cuerpo, puede ingerir las sustancias que le plazcan. Siempre y cuando, diría Milei, cuando luego no le pase la factura al Estado. Pero si tú quieres consumir drogas peligrosas, es tu problema. Milei habló del mercado de órganos. Si eres soberano sobre tu cuerpo, puedes vender partes de él. Y en algún momento dijo que cabía discutir la creación de un mercado de niños, ¿no? ¿Con cuál de esos puntos estaría de acuerdo nuestra derecha que tanto celebra Milei? O sea, esa es la prueba de que de pensamiento libertario no saben nada. Lo que pasa es que, claro, una vez que incursiona en política, Milei abandona toda esa agenda y hace alianza con la derecha más rancia, la que reivindica la dictadura, su vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Pero es curioso cómo, bueno, y ahí entra también algo que decía el texto de Ubiyú, ¿no? ¿Qué pueden tener en común Milei y estas derechas radicales conservadoras? Bueno, en el caso de Milei, él se opone al aborto contra su propio gurú intelectual, que dice cosas que son sorprendentes, ¿no? Porque el tipo dice, si sobre tu cuerpo eres soberano, la mujer es soberana también sobre su cuerpo y sobre lo que hay adentro de él, eso incluye al feto. Si ella decide que no quiere tener el hijo, él dice, lo dice explícitamente Murray Rothbard, el feto se convierte en un invasor indeseado y la mujer tiene derecho a expulsarlo. Milei le pone el nombre de Rothbard a uno de sus perros, pero luego no quiere aceptar ese argumento en favor del aborto, ¿no? Ahí empieza a tomar distancia el pensamiento libertario, pero en lo que tienen en común además es el tema de política económica, ¿no? Si bien la derecha radical empieza, sobre todo en Francia, con un discurso que sería indistinguible de un discurso de izquierda, Marine Le Pen se oponía a la privatización de empresas públicas. Marine Le Pen en algún momento dijo que había que privatizar bancos, perdón, que había que estatizar bancos, al menos temporalmente, para rescatarlos de una situación de insolvencia. Pero en general es cierto que la derecha radical ha evolucionado hacia posiciones cada vez más cercanas, no a políticas liberales, sino a lo que llamamos políticas neoliberales, que por ejemplo creen con Pinochet, porque eso viene de Pinochet, nuestras AFPs, que no es tarea del Estado generar un fondo público de pensiones, cosa que la mayoría de países capitalistas tienen, todos de hecho, los desarrollados al menos, ¿no? Sino que hay que privatizar incluso las pensiones o la educación. Eso es lo distintivo del neoliberalismo, ¿no? No ser de derecho capitalista. Sí, sí, creo que como mencionaba Ana Longoni hoy en su presentación, creo que una de las estrategias claves de esta politización de las derechas en América Latina, en el Perú en particular, está muy ligada a replicar lo que ha sido exitoso en el sistema político nacional y en particular a replicar varias de las estrategias que fueron aplicadas por la izquierda política en el país durante muchas décadas. Y creo en ese sentido de que buena parte, digamos, de esta politización y emergencia de sectores conservadores y radicales o de derecha radical en el espacio político está ligado a un sentimiento fuerte que uno encuentra cuando conversa y cuando explora, digamos, los argumentos de estos actores y que tal vez, digamos, tenga algún tipo de vinculación con el, digamos, el aparato conceptual que puede provenir desde disciplinas diferentes
digamos, a la ciencia política que tiene que ver con un sentimiento fuerte de revancha, ¿no? Cuando uno habla y discute con estos actores, siente en los discursos, digamos, de que ahora hay un momento, este es el momento, digamos, para cobrar cierta venganza o ciertas revanchas respecto de todo el poder que amasó y que acumuló la izquierda política en el país, en la región, en las décadas previas, y que ahora ellos tienen la posibilidad de poder explotarlo y además, en ese sentido, replicar varias de las estrategias que utilizaron para poder conseguir ese poder político del cual ellos reclaman tanto, ¿no? Creo que uno puede ver esa reapropiación, digamos, de las estrategias políticas que provenían de la izquierda o de una parte de la izquierda en la región, que tiene que ver, pues, para comenzar, digamos, con la participación de una derecha, digamos, democrática, una derecha convencional en espacios, digamos, de competencia electoral democrática, ¿no? Creo que esa aceptación, digamos, de que no podían apelar a los viejos llamados a los cuarteles militares para restituir el statu quo, fue parte, digamos, del aprendizaje de la derecha en América Latina, que hoy, mal que bien, digamos, continúan manteniendo entre sus estrategias, digamos, de participación política en nuestros países. No solamente además a nivel nacional, sino como hace o como hizo, digamos, buena parte del progresismo, de la izquierda, también se dieron cuenta de la necesidad y la importancia de poder competir a nivel subnacional, a nivel de las regiones, a nivel de las localidades, de los gobiernos municipales, cosa que vemos reflejada además en lo que pasa en la Lima actual, ¿no? Muchos partidos de derecha radical, en particular Renovación Popular, han sido exitosos en espacios locales en Lima, y esto les da también, digamos, otra visibilidad que quizás antes de aspirar a lo nacional tienen que pasar, digamos, por el espacio local para luego tentar, ¿no?, a través de una marca mucho más reconocible, poder obtener el poder a nivel de la presidencia, digamos, o poder engrandecer sus bancadas en el Congreso, etcétera. Como ello, digamos, hay también en sus discursos, en los argumentos que plantean, la importancia, pues, de trabajar con las juventudes, ¿no es cierto? Vemos hoy en las universidades federaciones, grupos estudiantiles fuertemente vinculados a agendas de derecha conservadora que no veíamos con tanta claridad y que no son producto de una consecuencia, sino creo que hay un trabajo deliberado por poder organizar a esos grupos, digamos, de juventudes que luego van a engrosar seguramente las filas de los partidos que representan una agenda moral, una agenda de derechos, digamos, una agenda contra los derechos, una agenda de derechos sociales, ¿no? Como ello, también han ido incursionando en el mundo del arte, ¿no?, y produciendo sus propias películas y produciendo una, digamos, obras académicas que vienen, pues, a armar, digamos, el, el marco, digamos, de acción política que luego van a utilizar los actores políticos en su participación, ¿no? Cuando uno, insisto, conversa con ellos, dicen, la izquierda pues siempre aplicó los lobbies, siempre hizo el cabildeo, nosotros ¿por qué no podemos hacer lo mismo?, ¿no? Y creo que uno lo ve con claridad cuando miembros, digamos, de Con mis hijos no te metas participan en las comisiones de trabajo, ¿no es cierto?, o en las mesas de trabajo para poder de alguna forma entrar a tallar en los proyectos de ley que se vienen elaborando y que finalmente se aprueban para, digamos, ir en contra, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que hay una estrategia deliberada por replicar lo que fue exitoso, que ellos no lo habían utilizado en el pasado, tiene que ver mucho con este espejo frente a lo que la izquierda hizo, que ellos además ahora hacen suyo, y que les permiten entonces ser un actor político con mucho más herramientas para poder tentar posiciones más altas de poder. Cierro con esto. Cuando antes de la elección del 2021, un fenómeno interesante que pude registrar en la investigación es que grupos de la Iglesia Católica más conservadora tuvieron la intención, y de hecho lo hicieron informalmente, de aliarse con miembros de las iglesias evangélicas, ¿no es cierto?, buscando armar una suerte de frente ecuménico cristiano para poder salir a competir en las elecciones del 2021, ¿no? Y este fenómeno que hoy quizás podemos ver con cierto
nivel de normalidad, ¿no es cierto?, que evangélicos y católicos se unan en un frente común para poder pelear el poder político en el país, creo que es un fenómeno que hasta hace algunos años hubiese sido impensado, ¿no? Y tiene que ver con esta idea de crear frentes amplios, ¿no?, de participación política que, otra vez, del lado, digamos, de la izquierda progresista, han sido moneda común, digamos, en su competencia y en su participación, por más que no hayan funcionado. Algo de ese aprendizaje está de estos actores de la derecha radical, algo de ello siguen replicando, digamos, en su competencia a nivel electoral y creo sí que si bien hay ciertos temas, digamos, que pueden ser negociables aún, claro, cuando uno ve la presencia de personajes como Alejandro Muñante, Milagros Aguayo o miembros del Fujimorismo, digamos, discutiendo la unión civil, discutiendo la posibilidad de ampliar, digamos, o reconocer derechos asociados al aborto, asociados a las diversidades sexuales, creo que ahí sí, no sé, discrepamos un poco sobre la posibilidad de encontrar puntos en común entre estos actores. Creo que para ellos, digamos, o por lo menos para los que hoy lideran esa agenda moral desde el Congreso, me parece como complicado poder sí determinar de que ellos podrían en algún momento negociar parte de esa agenda moral, pero quizás, digamos, detrás de ellos vengan algunos actores más moderados que eventualmente puedan ser proclives a aceptar algo de esa agenda social de derechos que en el Perú, digamos, está tremendamente rezagada respecto a América Latina, respecto a América del Sur. Muy breve. Yo jamás querría tener que negociar con el Fujimorismo. No me refería a ellos, me refería a un debate de cara a la opinión pública. Ok, muchas gracias. Ahora sí, una ronda de preguntas de ustedes, del público. Preguntas, comentarios, reflexiones. Adelante, Karina. Te van a pasar un micrófono. Mencionaron la extrema derecha con el discurso antigénero y cómo eso funciona, sobre todo en sectores populares, pero en el Perú estamos viendo claramente que la extrema derecha, la extrema izquierda, la izquierda más corrupta que está en el Congreso, se abraza totalmente, eh, y eso porque tiene también un rédito popular independientemente de izquierda o derecha. Tenemos, o sea, en general, creo que un porcentaje bastante alto de la población, y también en los sectores, digamos, D y E, el machismo es muy, muy fuerte. En general en toda la sociedad peruana, pero es difícil hacer un avance contra la extrema derecha cuando en esos temas también tienes a la extrema izquierda muy, muy machista y muy contra los derechos LGTBI y contra el tema de la educación con igualdad de género, ¿no? Quería saber qué opinan al respecto. Gracias, Karina. Si les parece, podemos recoger más preguntas, si es que hay. Sí. Gracias, Fernando. Muchas gracias por las exposiciones, por el intercambio. Ahora yo quería hacer una pregunta sobre lo que se ha mencionado al final, sobre todo Rodrigo, a propósito de la idea de la revancha, ¿no? Hay una revancha, hay una dimensión afectiva, claramente. Mi pregunta es si a lo largo de tu investigación logras identificar en las clases populares peruanas revancha respecto a qué, ¿no? Sí, gracias. Acá, gracias, Fernando. ¿Alguien más? Guille. Gracias. Bueno, saludarla a mí en la mesa, agradecer por los aportes que han brindado y tenía como dos reflexiones, ¿no? Una es que yo tengo la suposición que también hay una dimensión económica que ha movido mucho de las dinámicas políticas que estamos conversando ahora, ¿no? Y tras el final de el boom económico peruano, ¿no? Eso se articula en cierta forma con los casos de mega corrupción que se generaron, que salieron a la luz y que todo eso tuvo un nudo existencial en el marco de la pandemia, ¿no?
Y es cuando empieza a haber ese declive que coincide, no quiero decir que determina, pero sí que coincide con la profundización de esta, ¿no? La radicalización de este conservadurismo del que se está hablando, ¿no? ¿Cómo ven esa relación, ¿no? Eh, También trayendo esta dimensión económica que un país primario exportador como el Perú, muy sujeto a los vaivenes del mercado global. Y vemos, ¿no? En el periodo neoliberal, digamos, la derecha se sumó a la ola neoliberal muy claramente. En el periodo actual de conservadurismo radicalizado a nivel global también lo hacen, ¿no? Entonces pareciera que hubiera, como digo, no siento que determina, pero sí siento que hay un diálogo muy claro, ¿no? Por un lado. Y segundo, el tema de las tradiciones, ¿no? Ahí está el neoliberalismo, digamos, como lo hemos conocido desde los 90 en adelante, pero cuando ha llegado la crisis más dura, 2022 en adelante, ha sido mucho más nítido estas tradiciones oligárquicas, gamonales, ¿no? A nivel cultural además, ¿no? Entonces, cómo se articulan, ¿no? Muchos de los elementos que han planteado con esas tradiciones que son históricas, ¿no? Pareciera que hay como una impronta muy actual, pero también, al menos en el caso peruano, esa impronta actual se articula mucho con esas tradiciones que son, pues, vienen desde que se fundó la República, ¿no? Eso como lo ven, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Y si variamos el orden? ¿Sí? Dale. Bueno, buenísimas las Ay, preguntas. perdón, hay uno más. ¿Hay una más? Perdón. Uno más. Discúlpame, Marita, adelante. Me quedé pensando en varias cosas. Una sobre esta cuestión del nativismo. Si no se puede del nativismo. Si no se puede replantear en términos de inclusión, exclusión. Porque en realidad lo que está de fondo es quién está incluido y quién está excluido. Y entonces puede ser en términos del inmigrante, es fácil, digamos, decir que el inmigrante es el advenedizo, el que me quita, ¿no? Pero si no lo encuentras, te vas a inventar cualquiera, puede ser el caviar. Y sí hay en el país lo mismo que ocurre en otros lados, dentro de ciertos movimientos políticos clientelistas, una defensa de lo propio versus lo ajeno, que en otros ámbitos ideológicos se llama marxismo cultural, ¿no? O sea, es todo lo que viene de afuera a pervertirnos, pero que además tiene un efecto concreto en la política eh, que tenemos acá, en este pedido de retirarnos de todas las cortes, de todos los organismos internacionales, porque todos ellos interfieren, vienen a pervertir lo propio y a quitarnos nuestros derechos. Porque me parece que el término mis derechos es otro de los significantes en boga. ¿Hasta qué punto la extrema derecha no es una secreción del discurso capitalista? Porque quienes lo sostienen son aquellos que, por un discurso democrático o igualitario o por la injerencia de las cortes, cree, supone que ha perdido privilegios, que eran sus derechos, pero que desde cierto ángulo eran sus privilegios. En el extremo, por poner un ejemplo extremo, los incels, que no los vemos mucho acá, pero están de moda en otros lugares, ya llegarán, tienen un discurso según el cual las mujeres le han quitado más o menos su derecho de acceder a ellas. Esta idea del 80-20, ¿no? Es que las mujeres ya no pueden acceder a las mujeres como antes, porque ellas han adquirido, ¿sabe Dios qué? ¿Qué tal raza? ¿Por qué? ¿Por qué los han condenado a este celibato? Es un discurso sostenido en el derecho que es confuso,
porque si seguimos con el derecho a, el derecho a, el derecho a, me contaba alguien esta mañana que enseña en un colegio que uno de los niños le había dicho que le iba a poner una denuncia y de hecho fue a la dirección del colegio a ponerle una denuncia a la profesora porque la profesora le había dicho, le había preguntado, ¿por qué no quieres estudiar? Y el niño considera que esa es una pregunta muy personal que la profesora no tiene derecho de hacerle. ¿A dónde llegamos con los derechos? Entonces, ¿qué usa la extrema derecha? El odio para crear enemigos. ¿De qué se vale? Del odio. Usa el odio. Por eso la gente no se escucha ni interesan los argumentos. Es un discurso de pasiones. Y en ese sentido sí es complejo. Sí, alguien más, me olvidé de preguntar antes. ¿Alguien más quisiera intervenir? Ok, ahora sí, entonces, Rodrigo, gracias. Bien, bueno, voy a tratar de hacer una respuesta que integre algunas de las cosas que han preguntado, cosas muy interesantes y que además estoy seguro que no puedo responder bien a varias de ellas. Pero a ver, yo creo que hay un elemento que es un elemento particular, vuelvo a la idea de la coloratura especial, digamos, que le da al caso peruano y que no sé si compartimos, digamos, la misma apreciación sobre estas derechas y movimientos conservador. Para mí, digamos, la cuestión asociada a la religión, al catolicismo, al cristianismo, dentro de esta agenda, digamos, de la derecha en el país y más allá de ella, es un elemento, digamos, a considerar en toda esta discusión, que quizás en sociedades más secularizadas, digamos, no tiene tanta cabida como sí lo tiene en el caso peruano, y por ahí estaba la pregunta de las tradiciones, digamos, y cómo la influencia de las iglesias, en particular la católica, pero ahora, digamos, de las iglesias evangélicas, tiene un espacio importante en esta discusión de fondo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué yo hablo de movimiento conservador y no específicamente de derechas radicales? Aunque luego en el texto sí hablo de un movimiento conservador de derechas, que lo distingue, digamos, obviamente de algo de izquierda, pero en principio conservador, porque planteo, digamos, que este movimiento se articula sobre un conjunto de principios basados en valores cristianos tradicionales que consideran, digamos, que hay un orden natural o divino que debe regir lo público y lo privado, donde hay una visión jerárquica y normativa de la familia, de la sexualidad. El matrimonio en esa línea es exclusivamente entre hombre y mujer. La maternidad se considera un rol central de la mujer. Se rechaza el aborto, la educación sexual integral, los derechos de las personas LGTBQ, todo ello vinculado o arropado en torno a la religión, ¿sí? Y creo que esa dimensión hermana a conservadores de derecha que tienen una defensa abierta y explícita del modelo económico, digamos, de la Constitución del 93, ¿no? Con izquierdistas conservadores, donde disputarán, digamos, esta cuestión vinculada a lo económico o al neoliberalismo con sus pares de derecha, pero que en torno a estos valores fundamentales de la sociedad, que para ellos son estos vinculados a la religión y a los roles tradicionales, ahí se encuentran puntos en común. Entonces, es cierto, digamos, que hay una alianza práctica, digamos, y estratégica entre conservadores de izquierda y de derecha en el Perú, y está claramente reflejada en lo que pasa en el Congreso actualmente. Perú Libre vota permanentemente alineado con los miembros de Renovación Popular, del Fujimorismo, etc. Entonces, creo que esta cuestión de la religión, digamos, me permite a mí abrir el abanico para dar algunas pistas sobre varias de las preguntas que se han planteado y es sobre lo que gira, digamos, mi discusión, ¿no? Entonces, hay detrás de esta estrategia del movimiento conservador el tema, digamos, de la revancha, ¿no? Como un elemento fundamental en los discursos que están detrás de la acción política que hoy tienen. Y, como decía, no hay en la investigación, lamentablemente, digamos, una mirada sobre las clases populares y lo que perciben ellos como afrentas que ahora merecen ser replicadas
por parte, digamos, de estos sectores, ¿no? Lo que yo planteo más bien es una mirada sobre los liderazgos de este movimiento que van a movilizar a las clases populares, ¿no? Tal vez para llegar, en la medida de que siguen defendiendo un modelo económico que alienta las desigualdades, ¿no? Para llegar a clases populares, justamente lo que apelan es no a un discurso económico, sino a un discurso asociado a lo moral, ¿no es cierto? Al miedo, al odio, o a la posibilidad de que a sus hijos los homosexualicen, ¿no es cierto?, a través de la currícula escolar, ¿no? Creo que hay detrás de ese discurso de revancha que busca llegar a clases populares desde los liderazgos, esta mirada no económica, porque pierden en esa discusión. Digamos, ¿quién va a votar por la propuesta que va a seguir, digamos, profundizando esas desigualdades económicas y estructurales? La forma de enganchar con las clases populares tiene que ver con la apelación a esta moralidad cristiana que está, digamos, operando en el tejido de la sociedad peruana y que les permite conectar, ¿no? Además denunciando un establishment progresista, anticatólico, anticristiano, marxista, comunista, que les da la posibilidad, pues, de ser mucho más amplios en su llegada a diferentes espacios de la sociedad a los cuales antes no podían llegar con tanta facilidad como en este momento, ¿no? Entonces, creo que está muy vinculado al tema, insisto, pues de estos valores tradicionales. Yo planteo en realidad que, digamos, durante el momento de mayor auge económico de los últimos años a raíz del superboom de los commodities, donde el progresismo en el caso peruano tuvo, digamos, el protagonismo en la medida que fue durante el gobierno, digamos, la última parte al menos durante el gobierno de Ollanta, ya desde entonces los sectores conservadores se venían organizando, ¿no?, contra una agenda asociada a la unión civil, asociada al debate, digamos, de déjala decidir por casos de violación, para aprobar el aborto en casos de violación. Entonces, en realidad, el escándalo Lavallato y los escándalos posteriores de corrupción son, digamos, el resultado o son parte de un proceso posterior a algo que ya venía ocurriendo a nivel de la derecha conservadora en términos de organización y que más bien en ese contexto aprovechan lo que habían hecho previamente como trabajo de organización para luego poder dar el salto, ¿no?, hacia otras instancias de toma de decisión, pero el punto es que en realidad no es, otra vez, un castigo a las izquierdas por el mal manejo de la gestión del Estado, sino en realidad ya hay un trabajo anterior a este que se potencia gracias luego a la develación de estos famosos casos de corrupción que no logran, digamos, digamos, terminar por cerrar esta propuesta del mundo de las izquierdas, ¿no? Eso. Perdón. Gracias. Bueno, el marxismo siempre tuvo puntos de fricción con el feminismo. Alexandra Kollontai, que fue la primera mujer hasta donde yo sé ocupar un cargo ministerial en el mundo contemporáneo, decía que con Lenin, cuando conversaban de derechos de la mujer, él estaba de acuerdo en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero cuando le planteó el tema de los derechos de las minorías sexuales, Lenin puso un freno categórico. Pero al menos en teoría estaba en favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En la práctica, vean la foto de los Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética y a ver si encuentran una mujer, igual que el Politburó del Partido Comunista Chino hoy en día, ¿no? Incluso eso, en lo que presuntamente sí creían los marxistas, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no tuvo mayor plasmación en el liderazgo político. Además, como ya dije, ya en el periodo estalinista, créanlo o no, hay lo que ahora llaman terapias de conversión, obligar a personas homosexuales a comportarse como si no lo fueran, ¿no? Entonces, que ha habido una izquierda machista, marxista o no marxista, la ha habido siempre y la sigue habiendo. Fidel Castro es otro ejemplo. De hecho, recuerden la experiencia de los Marielitos, ¿no? Una de las cosas que hacían algunos para que se les permitiera salir de Cuba en esa etapa era pretender ser homosexuales, porque la idea era que se fueran los indeseables y ellos caían dentro de esa categoría para el régimen cubano.
para no hablar de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, diciendo la revolución, igual que las mujeres, necesitan hombres de verdad. Entonces sí, la izquierda ha tenido un machismo perenne. E incluso cuando ha habido izquierdas que dicen abrazar una agenda feminista, cuando tienen que negociar alianzas políticas, la agenda de género es una de las que salta por la ventana. No necesariamente derechos de la mujer, aunque sí el tema del aborto, pero en el caso de Lula en las últimas elecciones, el tema del matrimonio igualitario, ¿no? Para poder captar votos entre evangélicos de sectores populares. Sobre contextos, hay que tener en cuenta que entre 2018 y 2023 América Latina pasó una de las peores etapas de su historia, ¿no? Entre 2018 y 2023 hubo 19 elecciones democráticas para presidente. En 18 de ellas perdió el partido en el gobierno, fuera de izquierda o de derecha. El único caso de reelección fue Paraguay, donde el Partido Colorado es un partido hegemónico que ha gobernado 70 de los últimos 74 años, digamos, ¿no? Pero tuvimos que claramente, si nadie lograba la reelección, tiene que haber habido factores comunes a la región, no solo factores nacionales. Tuvimos la mayor pandemia en un siglo. Asociado a eso tuvimos la mayor recesión en un siglo, desde la Gran Depresión, que ya venía desde el fin del superciclo de las materias primas en 2013, pero además se acentúa el efecto económico, o la crisis económica. No solo es el fin del boom de las materias primas, también es el encierro en tiempos de pandemia, corte de cadena de suministros, luego la guerra en Ucrania. Tuvimos no solo la mayor pandemia desde la gripe española y la mayor recesión desde la Gran Depresión, sino también la mayor inflación en 50 años. Y ustedes dirán, bueno, pero la pandemia no solo le ocurrió a América Latina. Sí, pero América Latina vio caer su economía en el doble que el promedio mundial y tuvo las mayores tasas de lo que dan en llamar algunos muertes excedentes por pandemia. O sea, a nosotros nos fue mucho peor. Entonces, claramente ese es un contexto político anómalo, ¿no? Ya en 2024, sin esos efectos, ya hay casos de reelección, que no lo había en ese periodo. México, El Salvador, aunque no fueron elecciones democráticas, y Ecuador. Pero sí, hubo una etapa sin precedentes. Y eso fue malo, además, es particular para las mujeres, ¿no? El encierro por pandemia fue aparejado de un crecimiento en la violencia doméstica contra hijos y esposa, y el teletrabajo no fue algo tan fácil para las mujeres porque lo tenían que hacer desde el lugar en el que tenían que cuidar a sus hijos. Termino, bueno, ya no me queda tiempo, así que no voy a poder abordar la última pregunta, pero termino con la broma que hacía una académica norteamericana. El próximo que me hable de lo productivo que era Newton trabajando desde casa, le mandaré por correo a mi hijo de 3 años. Para las mujeres el teletrabajo no era tan fácil como para los hombres, ¿no? Ok, muchas gracias. Da pena cortar esta discusión, de verdad. Pero ya vienen las 7 de la noche, ya ha sido un día largo y nutrido y vamos a seguir mañana. Entonces me toca agradecer a todos y a todas por estar acá, invitarlos a conectarse mañana a las 10 de la mañana. Si no tienen el link porque no se han inscrito, pásenme la voz y les paso el link ahora antes de irme. Vamos a arrancar con una mesa sobre figuras políticas de la ultraderecha peruana. Tenemos sobre la señora K, sobre Rafael López Aliaga, sobre Renovación Popular también en tanto partido, etcétera. Va a estar bien. Luego a las 12 la ponencia magistral de Juan Carlos Ubillús sobre los influencers de derecha. Y seguimos aquí a las 3 de la tarde con un panel sobre historia y subjetividad del imaginario conservador. Y terminamos con una mesa redonda sobre el dossier que hemos estado comentando de Juan Carlos. Entonces quedan invitados, invitadas y muchísimas gracias.